Pues bueno, como he dicho, hoy venimos aquí a hablar de cómo podéis beneficiaros de esta normativa en vuestro rol de poseedor final. Ya he empezado ahí con palabras que espero que todos los que estáis aquí ya entendáis, pero bueno, si no, en esta breve introducción que voy a hacer yo, pues espero que os quede claro. Después Marta os contará ya todos los modelos operativos, todos los documentos que la norma obliga a entregar al poseedor final para, para garantizar toda la traza, eh, cómo se hace esta información entre clientes, proveedores y gestores. Y después, pues bueno, explicaros qué es lo que tenéis que hacer para poderos beneficiar con Implica de la gestión que hacéis actualmente de los residuos de envase. Siguiente, Marta, por favor. Siguiente. Vale. A ver. Bueno, esta diapositiva creo que lo explica todo de forma muy directa, muy breve y queda bastante recogido las implicaciones que tiene el Real Decreto 1055 para con las empresas. Esta normativa viene a revolucionar toda la gestión de envases industriales y comerciales. Esta normativa se aprobó en diciembre del 22, pero entró en vigor el 1 de enero del 25, que es cuando empezamos a funcionar los scraps de envases comerciales e industriales. Y hasta entonces solo eran los envases domésticos los que tenían pues esta obligación RAP. ¿Vale? Para entonces solo existía un scrap, que era Coembes, y era el que se encargaba de la gestión de los envases domésticos. Bueno, pues ahora llega este Real Decreto que amplía la responsabilidad del productor para los envases industriales y comerciales. Y entonces hay un cambio de paradigma. Hasta entonces, para envases comerciales e industriales, pues se vendían productos envasados y al final tú recibías de tu proveedor un producto con un envase, generabas un residuo en envase, llamabas a tu gestor venía, se lo llevaba y le pagabas. Chimpún. ¿En qué consiste la responsabilidad del productor? Pues que precisamente es ahora el productor del producto, en el caso que hablaba antes, vuestro proveedor, que os está vendiendo un producto envasado, el que legalmente tiene que responsabilizarse de la gestión y de la financiación de ese envase cuando se convierta en residuo. Bien, ¿y esto cómo lo puede hacer? Bueno, pues lo puede hacer de dos formas. Una, se monta un sistema individual de responsabilidad del productor, que es un scrap, pero de una sola empresa, o se adhiere a un scrap, sistema colectivo de responsabilidad del productor. ¿Para qué? Pues para que mediante delega en este scrap para cumplir sus responsabilidades RAP. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Paga una contribución financiera por cada tonelada de envase que pone en el mercado y el scrap digamos que recauda todas las contribuciones que le han ido cada uno de sus productores que se han adherido. Y ahora el scrap, ¿qué hace? Los scrap, por definición, por normativa, somos sin ánimo de lucro. ¿Qué hacemos con todo ese dinero? Pues lo que tenemos que hacer. Nuestras empresas adheridas han confiado en nosotros para cumplir sus responsabilidades, entonces nosotros tenemos que gestionar y financiar la gestión de los residuos. Entonces, lo que hacemos es ¿quién tiene el coste? El productor del residuo, el poseedor final que le llaman ahora en esta normativa. Pues cogemos y, y con el dinero que tenemos recaudado, por así decirlo, pagamos al poseedor final. Y de aquí esta webinar, porque hay muchos poseedores finales que a día de hoy, pues no están viéndose beneficiados por esta segunda parte de la normativa. ¿Vale? Entonces, para todo esto, el poseedor final tendrá que facilitar toda la información de la gestión que ha realizado sobre los envases. Porque nosotros como Scrap, desde Implica, podríamos haber decidido, bueno, pues como hay una nueva normativa y yo me tengo que encargar de la gestión de la financiación, pues señores, rompan sus contratos con sus gestores, que ya me encargo yo, lo hago y pues nosotros nos planteamos que esto pues seguramente no sería
lo mejor, es romper todo el status quo de gestión de residuos comerciales e industriales que había hasta el momento y que lleva funcionando muchos años y que sabemos que estaba funcionando correctamente. Dijimos, bueno, pues no vamos a cambiar la operativa, vamos a dejarlo como está, pero eso sí, para yo poder coger y decirle a la comunidad autónoma al que le tengo que rendir cuentas para que se lo traslade al ministerio y el ministerio a Europa para ver el objetivo. Al final, esto no olvidemos que hay que cumplir un objetivo país, ¿vale? Entonces, yo para poderle decir, pues mira, desde Implica, estos son las toneladas que hemos conseguido que se recojan, que se reciclen, necesito tener un soporte que me trace toda esta gestión que se ha hecho. Vale, igual algunos ya saben que, bueno, se viene un nuevo Real Decreto, esperemos que este año, motivado por el Reglamento Europeo. Al final, bueno, pues una vez España se adelantó al resto de la Unión Europea, sacó su normativa para envases en el 22 y bueno, el Reglamento Europeo se aprobó el año pasado en enero y entra en funcionamiento, entra en vigor en agosto de este año. Y cuando tienes los dos documentos, pues ves que hay cosas que chocan, ¿no? Bueno, pues el Ministerio ya está trabajando en un nuevo Real Decreto que lima estas diferencias y hace que las dos normativas se encajen y no se contradigan. Vale, dentro de todo este marco normativo, pues vosotros como poseedores finales, una empresa puede ser productor de producto y a la vez poseedor final. Tú puedes enviar productos a tus clientes que están envasados, con lo cual tienes una responsabilidad RAP, te tienes que o montar un SIRAP, pero digo, adherirte a un scrap, pagar tu contribución financiera y cumplir tus responsabilidades. Pero por otro lado, seguramente tú recibas productos que estén envasados y generes un residuo de envase, con lo cual tendrás el doble gorro, ¿vale? De producto por un lado y de productor de residuo por el otro. Entonces, dentro de todo este marco normativo y dentro del rol de productor de residuo, de poseedor final, bueno, ¿cómo estamos conectados, ¿no? Bueno, pues por un lado, vosotros como poseedores finales tenéis, pues, la Ley 7, la obligación de gestionar y tratar, vamos, de que tenéis la obligación de aseguraros de que vuestros residuos se gestionan. Pues tenéis que contratar a un gestor y el gestor se lo tiene que llevar y tiene que gestionarlo. Nosotros, porque nos lo han encargado nuestros productores, tenemos que organizar y financiar toda la gestión de estos residuos de envase, con lo cual pues estamos claramente conectados con estas obligaciones. Vale, y esto nosotros dentro de todo el marco normativo, pues bueno, nos damos cuenta que son varias figuras las que vienen afectadas, que, bueno, está hablando de productores de producto y de poseedores finales, y aquí nos vamos a centrar en poseedores finales y dijimos, bueno, ¿cuáles pueden ser las expectativas que tienen las empresas que ahora mismo están produciendo residuo de envase? Pues bueno, ya lo comentaba antes, mantener la gestión que ya tienen. Imaginaos ahora que todas las empresas tuvieran que cambiar su modus operandi en cuanto a la gestión de sus residuos. Sería un poco caótico, o por lo menos es lo que nosotros creemos y, bueno, nos vais confirmando, ¿no? ¿Qué ofrecemos desde Implica? Pues cumplir la ley. O sea, no quiero quitarnos mérito, pero al final lo que estamos haciendo es aplicar la normativa. Nuestros productores cumplen la normativa, hacen sus contribuciones financieras. Nosotros cogemos las contribuciones financieras y las repartimos para costear la gestión de los residuos y trabajando de la mano con los gestores y con vosotros poseedores para cada día conseguir una gestión más eficiente, ¿vale? Porque nosotros sí que diferenciamos bueno, otros scraps no sé cómo lo harán, pero nosotros diferenciamos y premiamos, igual que tenemos tarifas para productor de producto ecomoduladas, ¿vale? En función de cómo es el envase, pues tenemos
un desglose bastante detallado de la contribución que deben hacer los productores. Para los poseedores finales, nosotros también tenemos precios diferentes y premiamos el reciclado frente a la eliminación. Es verdad que, lógicamente, hay algún residuo de envase que no puede reciclarse. Bueno, pues, si no se puede reciclar, pues no se puede reciclar y esa gestión también se paga. Pero, por supuesto, y dados los objetivos que nos marca Europa, impulsamos el reciclado frente a la eliminación y así lo reflejamos en nuestros pagos. Y nada, ahora Marta os va a contar un poquito más el detalle del modelo operativo de Implica y ya lo que os interesa de verdad, que yo aquí os he metido un rollo, pero lo que os interesa de verdad que es cómo podéis haceros poseedores finales y recibir este ingreso para la gestión de vuestros residuos de envase. Vale. Bueno, pues nada, como comentaba Patricia, ahora vamos a explicaros un poco cómo es este modelo operativo. Bueno, pues primero, ¿cómo colaborar con Implica? Pues bueno, tenemos estos tres primeros roles que, como comentábamos, pues tenemos los productores de producto, que son aquellos que ponen pues esos envases con su producto en el mercado, entonces tienen que pagar esa responsabilidad ampliada del productor. Pues bueno, con Implica lo que haría sería firmar este contrato de adhesión con nosotros y con estas tarifas ecomoduladas que ha dicho, pues bueno, se pagaríais por esos envases que vosotros ponéis en el mercado. Luego está pues, los poseedores finales, que es lo que nos interesa en el día de hoy, ¿no? Pues que con este acuerdo de poseedor final nos informaríais de esos residuos que estáis gestionando con el gestor con el que tengáis contratado y os podríamos abonar pues, con respecto a estos residuos. Y luego el gestor de residuos, que bueno, que también al final forma parte de este engranaje, pero lo único que nosotros al final les solicitamos a estos gestores es que, bueno, pues que sigan trabajando con sus clientes, con estos poseedores finales que seríais vosotros. Y bueno, para esa tranquilidad por parte de todos les pedimos una homologación con Implica, ¿no? Que no es más que nada que revisar que su autorización con su comunidad autónoma pues que está en orden, entonces sería darle un chequeo y luego ya estaría todo correcto. Vale, así un poco más en modo esquema y que se pueda ver cómo sería este modelo operativo, pues por este primer lado tenemos los envasadores, que serán los que, bueno, pues como tienen que pagar esa financiación por los residuos de envases que se van a generar a lo largo de la cadena, pues esa financiación se la darían, bueno, a Implica a través de este contrato de adhesión. Luego nosotros, por otro lado, pues firmaríamos estos acuerdos con los poseedores finales y la financiación que han puesto los envasadores sería la que nosotros les abonaríamos a los poseedores a través de estos acuerdos, ¿no? Pues de los residuos que nos van informando a través de la documentación que les entregan sus gestores de residuos, ¿no? Y bueno, pues ahí también vemos la figura del gestor en la que, bueno, pues a través de esta homologación veríamos que está todo de acuerdo y que está todo bien. Sobre todo pedimos esta homologación bueno, pues porque, bueno, habría que quitar también de la cadena un poco aquellas empresas que no lo están haciendo del todo, pues legal, ¿no? Al final hay que tener unos documentos legales y hay que hacerlo todo pues según la normativa. También, bueno, hay productores de residuos, que es otro de los nombres que tienen los poseedores finales, que bueno, que pueden ser a lo mejor pequeñitos, que sean pues autónomos o las obras de un edificio, ¿no? Que al final sí que generan unos residuos, pero que no tienen a dónde llevarlos para gestionarlos de manera correcta. Y al final, pues muchas veces el bote de pintura acaba llegando pues, al contenedor de la calle, que al final no es su sitio correcto, ¿no? Entonces, desde Implica estamos teniendo unos pilotos con algunas zonas, algunos almacenes, donde, bueno, pues se vayan acumulando estos residuos pues de pequeños productores de residuos o de obras, donde se puedan dejar todos estos residuos y a través de un gestor con el que se llegue
a este acuerdo se vayan retirando de manera periódica estos residuos para que, bueno, pues al final se gestionen de manera correcta y no acaben pues en los contenedores de la calle, que al final pues sería su sitio. Entrando un poco ya en tema legal, al final, bueno, el acuerdo de poseedor final, en el Real Decreto encontramos el artículo 42.5, que es en el que se indica que estos acuerdos tienen que realizarse a través de bueno, el scrap y el poseedor final de residuos. Entonces, bueno, pues nosotros con este modelo que estamos teniendo, ¿no? De que el productor de producto paga esa financiación a Implica, que sería como el ente intermedio, ¿no? Y luego nosotros a través de este acuerdo abonaríamos al poseedor final y el poseedor final recibiría pues, la documentación correcta que nosotros necesitamos para revisar que se han realizado estas retiradas correctas, entraría el gestor. ¿Qué pasa? Que puede ser que algunos poseedores de residuos, pues como he dicho, son pequeñitos o no tengan pues la suficiente mano administrativa para poder informarnos en nuestra plataforma de las retiradas que han tenido de residuos, ¿no? Pues nosotros también damos esta opción de que se delegue en su gestor, ¿no? En el gestor con el que ya llevan trabajando muchos años, pues le delegue a ellos este proceso, pero claro, como decía anteriormente, el acuerdo hay que firmarlo con el poseedor final de residuos, ¿no? Entonces, el poseedor tendría que realizar un apoderamiento a este gestor y delegándolo para que sea el gestor en nombre de su cliente quien nos informe de estas retiradas de residuos y, bueno, y podamos abonarles por pues, al final esa correcta gestión de residuos que están haciendo. Solo que, bueno, pues se les puede complicar un poco el hecho de que nos puedan informar, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos abierto también esta vía porque al final todos los residuos que se nos informen, nosotros al final luego lo tenemos que trasladar a las administraciones, ¿no? Entonces, todos los residuos son bienvenidos porque todo cuenta, porque, bueno, en el Real Decreto hay unos objetivos que tenemos que cumplir y, bueno, pues cada granito de arena viene bien. Entonces, por eso abrimos también esta posibilidad de que, pues eso, el poseedor final pueda apoderar a su gestor y le delegue, pues, este proceso. Vale, el poseedor final de residuos. Bueno, al final, ¿quién es? ¿Qué es el poseedor final, no? Pues este productor de residuos es el que genera el residuo de envase, ¿no? ¿Y qué puede hacer con Implica para participar? Pues bien, por ahora firmar este acuerdo de poseedor final con nosotros y nosotros como no queremos intervenir en la manera en la que ya trabajan con su gestor, ellos pueden seguir trabajando de la misma manera. Por un lado, el poseedor firmaría este acuerdo y luego el gestor se homologaría con Implica, que ya repito que no es más que nada revisar que su autorización ambiental está todo correcto. Luego el poseedor final nos informaría de las retiradas de residuos que han tenido junto con la documentación necesaria, ¿no? Pues que en uno de ellos sería el documento de identificación, el DI, también sería la notificación de traslado previa y el certificado final de tratamiento. Luego, una vez que hemos revisado todo esto, implica pues daría ese aporte económico a las empresas y bueno, sí que una de las cosas que hemos visto que, bueno, que al principio ha podido causar un poco de confusión es que, bueno, pues yo como empresa tengo varios proveedores, ¿no? Y sé que cada proveedor pues está con el Scrap A, otro con el Scrap B y claro, al final yo como cliente suyo, ¿qué hago? Me adhiero a uno, a dos, bueno. Pues este acuerdo se puede firmar con el scrap que se quiera sin tener en cuenta con qué scrap está adherido tu proveedor, ¿no? Porque al final, bueno, imaginaos que llega el momento y tenéis que separar cada envase por cada proveedor y luego cada proveedor, como está con un scrap, pues cada uno con scrap, ¿no? Sería también mucho jaleo para vosotros para poder mantener esta correcta gestión. Entonces, bueno, por eso no habría preocupación porque, bueno, podéis firmar el acuerdo de poseedor final con el scrap que quisierais, con Implica, y sin problema con
con el scrap adherido que esté vuestro proveedor. Vale, claro, al firmar este acuerdo, pues bueno, se tienen unos compromisos tanto por vuestra parte como poseedor de residuos y luego a nosotros como implica, ¿no? Entonces, al final, como poseedor final, nada, que vosotros seáis los que organicéis esa gestión de residuos que ya estáis teniendo y, bueno, contratación de ese gestor, que es lo que al final, con la normativa que ya hemos tenido anteriormente, ya es algo que estaba de manera obligatoria y que ya estaréis haciendo. Entonces, luego se firmaría este acuerdo con nosotros, informaríais a vuestro gestor de que habéis realizado este acuerdo y se homologuen con nosotros. Mantener la trazabilidad, ¿no? Que al final os hayan estado entregando todos estos documentos, pues el documento de identificación, la notificación de traslado, ese certificado final, ¿no? Que todo este documento que se mantenga correspondiente con nosotros y luego ya una vez que facilitáis esta documentación, pues nosotros os abonaríamos, ¿no? Y por parte implica qué compromisos nosotros tenemos, ¿no? Pues por un lado sería homologar a vuestros gestores, que bueno, puede ser que firméis el acuerdo y oye, pues luego veamos que vuestro gestor todavía no está homologado con Implica. No pasaría nada porque bueno, realizaríamos este proceso que se tarda pues unos pocos días de revisar la información y no habría más problema. Luego, pues una vez revisado toda la documentación que nos subáis luego a la plataforma, os abonaríamos. Y bueno, los materiales de los residuos pueden tener como dos valores, ¿no? El valor negativo, que es, bueno, vosotros como empresa pues tenéis que pagar al gestor porque os retire los residuos, entonces ahí implica, os abonaría la cuantía total y en cambio puede haber un valor positivo. Eso quiere decir que el material que os está retirando del residuo pues tenga un valor, que al final sea el gestor o el que os esté pagando por retiraros ese residuo, ¿no? Entonces implica ahí no va a abonar dos veces por la gestión del residuo, pero sí que os abonaría una parte bueno, pues por el coste administrativo de subir toda esa documentación e información a nuestra plataforma. Y luego, bueno, la manera en la que os paguemos o con la frecuencia que vosotros nos subáis la información en la plataforma, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo una empresa grande que tiene muchas retiradas al mes y a lo mejor lo hace de manera semanal, o una empresa chiquitita que bueno, pues le hace la retirada de residuos cada 3 meses y tiene que ser a los 3 meses cuando suba la información, ¿no? Esto al final os pagaríamos dependiendo un poco de cómo vosotros nos vayáis subiendo la información. Entonces, ¿este acuerdo a qué es aplicable? Bueno, pues a los envases que son de un solo uso, que sean comerciales e industriales. El acuerdo tiene vigencia de 1 año, que luego se va prorrogando tácitamente y bueno, si hay alguna cosa, alguna duda que haya que ver del acuerdo, pues sin problema se vería. Y luego al final o sea, el objeto de este acuerdo es que, bueno, nosotros queremos respetar la manera en la que ya estáis trabajando con vuestro gestor, no queremos intervenir en ello y más solo ver que todavía se sigue haciendo de manera correcta y poderos abonar por este proceso. Bueno, y lo importante ya, ¿cómo llegamos a hacer poseedor final, ¿no? Vale, lo primero de todo, en nuestra página web ahora hay un apartado que os indicamos, bueno, qué rol sois, ¿no? Entonces, pues tenéis los 3 roles que hemos ido comentando anteriormente, ¿no? El de productor de producto o el envasador, que es, bueno, para cumplir esta responsabilidad ampliada que os podéis adherir a Implica y ahí es donde, bueno, pues tendréis que pagar lo correspondiente. Luego está el rol de gestor de residuos, que en bueno, pues todos los que sean gestores de residuos pueden meterse y ver la información que se necesita y pedir la información para este proceso de homologación. Y además también tenemos un mapa interactivo donde se puede ver por cada provincia los gestores que se encuentran homologados ya con nosotros. Y luego encontraríamos el rol de poseedor final, ¿no? Que es aquí donde, bueno, iríamos a la parte donde, como podéis ver, donde pone para firmar el acuerdo, ¿no? Este acuerdo se realiza a través de un formulario digital.
que aquí es donde nos vais a ir poniendo vosotros los datos necesarios y luego saldrá un documento ya con, bueno, pues con las casillas completas. Bueno, esta sería la primera parte del acuerdo, ¿no? De, bueno, pues más o menos que os cuenta lo que vais a rellenar, ¿no? El primer paso que se rellena son los datos básicos. Por un lado, pues el representante legal de la empresa, los datos básicos de la empresa y luego, bueno, como lo veis que está dividido como en dos columnas, la columna de la izquierda es esta información de la empresa y la columna de la derecha sería para el usuario de la plataforma, ¿no? Aquella persona que va a acceder a la plataforma, pues a ella le crearíamos el usuario, en vez de creársela pues al representante que probablemente no vaya a acceder, ¿no? Luego, bueno, se aceptaría la política de privacidad y aceptamos. El segundo paso sería contar los centros o las instalaciones que generan estos residuos de envases, ¿no? Pues si tenéis una o varias instalaciones, pues habría que añadirlas tantas como tengáis, ¿no? Introducir, pues en denominación, pues sería el nombre que tenga la instalación, si es que tiene algún nombre así específico, el NIMA y luego dónde se encuentra, ¿no? Y esto, pues daríais a añadir centro tantas veces instalaciones tengáis y luego le daríamos a continuar. Bueno, en el segundo paso aquí veríamos el listado de las instalaciones que hemos indicado, pues si hay una, dos, como en el ejemplo, pues así veríamos. El paso 3, aquí os preguntamos, bueno, por el operador, realmente por vuestro gestor de residuos, ¿no? Aquel que luego gestiona esos residuos de verdad. Bueno, pues aquí nos indicaríais el nombre del gestor, el NIMA y el CIF. Antes de rellenar esta pantallita, siempre os sale un mensajito de que, bueno, es posible que a lo mejor todavía haya alguna empresa que no tenga un gestor contratado, ¿no? Entonces, pues cualquier duda que tenga, pues se puede poner en contacto con nosotros y le podríamos indicar los gestores que ya tenemos homologados con Implica, pues depende a lo mejor en la provincia que esté o en la que lo necesite. Luego, tantos gestores como tenga, pues tendría que darle a añadir operador y añadirlo pues, los que tenga. En el paso 4 lo que indicaréis sería el material del residuo, ¿no? Pues si es papel cartón, si es madera, plástico. Igual aquí habría que rellenar esta tipología de residuo por tantas instalaciones como hayáis indicado, ¿no? Pues si tenéis dos como en el ejemplo, pues indicaríais los materiales para las dos instalaciones. Y luego en el paso 5 ya sería detallar un poco más cada residuo de cada instalación, ¿no? Pues os preguntaríamos el código LER, las toneladas estimadas más o menos que habéis generado pues en el año anterior o que creéis que vais a generar en el año actual. Se seleccionaría la operación de tratamiento y luego el gestor que os lo trata, ¿no? De los que habéis añadido anteriormente. Y, y ya. Y luego, por último, os damos esta opción que os comentábamos anteriormente de si queréis delegar en vuestro gestor de residuos, ¿no? Es verdad que aquí vosotros podéis marcar que sí, que delegáis en él, pero luego en el documento que, bueno, primero llega implica que revisamos que los datos que nos hayáis dado no vemos ningún problema. Si viéramos alguno, nos ponemos en contacto con vosotros para solventarlo y si no, ya os llegaría con una firma por parte implica, ¿no? Pero bueno, si delegáis en vuestro gestor, en este documento, luego hay un anexo 4 en el que se detalla esa delegación y que nos lo tendréis que devolver firmado por vuestro gestor, porque claro, vosotros delegáis en él, pero el gestor tiene que estar de acuerdo en esa delegación, ¿no? Porque al final luego será con ellos con los que les daremos acceso a la plataforma y sea el que suba la información a ella. Entonces, bueno, pues una vez que está revisado el acuerdo y todo está en orden, crearíamos el usuario en la plataforma y os daríamos acceso a ella. Y bueno, os contaríamos un poco cómo se realiza el proceso de subir la información de las retiradas de los residuos. Y bueno, más o menos un poco cómo acceder a nuestra plataforma sería a través de nuestra página web. Hay un apartado que es el de área privada y que os llevaría ya para acceder, ¿no? Allí entraríais con vuestro usuario y contraseña que se os ha creado
y bueno, veríais el apartado de arriba, veréis el apartado de operaciones y luego en la carpeta que vemos en la columna de la izquierda que se llama logística. Y luego allí ya tendríamos la opción de subir de manera individual cada retirada de residuos o bien una plantilla Excel en la que podéis subir todas las retiradas que os han realizado pues, en un mes, en 3 meses. La información os la subiréis a la plataforma con ese Excel y luego adjuntaréis los documentos de identificación. Vale, los documentos que hay que entregar. Por un lado sería este documento de identificación o DI, en el que se nos indicaría pues, la operación de tratamiento que se le ha realizado a los residuos y luego ese certificado de tratamiento efectivo, que es ese último paso ya de los residuos. Ahora mismo para subir toda esta información, como os comentaba, tenemos de hacerlo de manera individual o bien hacerlo a través de la plantilla Excel que también proporciona la propia plataforma. Estamos trabajando para que al final, pues, para vosotros sea lo menos complicado subir toda esta información, ¿no? Entonces estamos trabajando de que, bueno, pues podáis subir los documentos y que a través de la inteligencia artificial, pues se lean los datos y se completen estas casillas de manera automática. Vale. Luego, una vez que habéis subido toda la información, claro, a ver, ¿cómo se puede recibir el incentivo económico por toda esta gestión de los residuos? Bueno, lo principal que no he dicho anteriormente, claro, todo este proceso es porque al final son residuos de envases. Los residuos de envases van con una codificación específica, que es el código LER 15, que podemos encontrar en, bueno, pues en las comunidades autónomas, ¿no? Muchas veces hemos detectado que se ha estado retirando este residuo con otra codificación, pues ya sea el 17, el 19 o el 20. Y claro, a ver, las autorizaciones que se han entregado a los scraps para estos residuos de envases es para esos residuos que van con el código LER 15. Entonces, eh, cualquier residuo que esté con el código LER 15 se añadiría sin problema a este acuerdo con Implica. Y aquellos que no tengan todavía el código LER 15 tendrían que solicitar el cambio y luego sin problema se añadiría al acuerdo que ya tengamos, ¿no? Para ir avanzando con aquellos que sí que están con el código LER 15, pues mientras se va cambiando a estos, de estos que no lo tienen al 15, pues vamos completando el proceso. Luego, el requisito de acceso pues, es el DI principalmente, que es al final ese DI que os entrega el gestor una vez que él ya ha retirado vuestro residuo y os lo ha devuelto con los kilos que, bueno, o el peso que ha aceptado. Y, y sobre todo es la información, bueno, como veis que está rodeada con el círculo rojo, que es que venga completa esa parte, ¿no? Bueno, que al final es la aceptación ya por parte del gestor. Y bueno, otro de los requisitos al final es esa homologación del gestor, que bueno, pues que una vez que firmáis el acuerdo, por ejemplo, todavía no está homologado el gestor, no pasa nada, os pondréis en contacto con el gestor de decirles, oye, mira, he firmado este acuerdo con Implica y me piden este proceso de homologación, que ya como os comentaba, que no es nada más que revisar que su autorización está en orden y ya le añadiríamos a nuestro listado de gestores en la plataforma y ya podríais subir la información con respecto a las retiradas que os realice este gestor. Y la forma de pago, bueno, pues dependiendo al final de la frecuencia con la que nos subáis la información, nosotros luego la revisaríamos que esté todo en orden y el abono de las facturas se realizaría como en torno a unos 60 días. Es verdad que nosotros lo que haremos es, una vez que revisamos la información, os enviaríamos una prefactura que vosotros pues ahí revisaréis la información que nos habéis trasladado a la plataforma y nos enviaríais luego vosotros la factura para luego nosotros pagarla. Y bueno, ya para finalizaros un poco esta hoja de ruta que podéis hacer y sería, bueno, pues ya podéis firmar desde que acabemos el webinar, podéis firmar este acuerdo con nosotros, nos informaríais de esos residuos que ya estáis gestionando con el código LER 15.
vuestros gestores, si no están homologados, podéis escribirnos a oficinatecnica@somosimplica.com para mandarles información si la requieren, o si no, en nuestra página web está todo indicado. Eh, a partir de ahora también vamos a dejar que nos informéis de estos residuos de 2025, ya que pues, tiene carácter retroactivo este acuerdo. Y bueno, sí que en el último punto pone este certificado final de tratamiento, que bueno, pues sí que estamos dejando un poco más de tiempo estos meses de primeros de 2026, porque bueno, para que podáis solicitar este certificado a vuestros gestores, junto con la documentación, que bueno, los documentos de identificación sí que os los estarán entregando, pero este certificado, bueno, pues lo solicitáis para que nosotros podamos abonaros. Entonces, bueno, pues básicamente eso, vosotros podéis firmar el acuerdo con Implica, podéis revisar si vuestros gestores están homologados en nuestra página web o bien realizaríamos el proceso de homologación y podríais empezar a subirnos la información que habéis tenido en este pasado año 2025 y en unos meses ya también la de 2026. Y bueno, cualquier duda que tengáis acerca de cualquiera de las figuras que os hemos comentado puede ser a través del correo de info@somosimplica.com o también a través de oficinatecnica@somosimplica.com.